Cordial saludo a todos y todas en este programa, nuevo programa de Autores de Historia. En esta ocasión queremos recordar y reflexionar sobre el significado del gaitanismo, de Gaitán y del 9 de abril, precisamente en torno a la fecha, nuevamente, otro 9 de abril, que en este año cumpliríamos ya que 70 años, 70 años de ese evento. Nos acompañan hoy Tila Uribe, Tila y Jorge Zavala. Voy a presentarlos rápidamente a cada uno. Tila es hija de Tomás Uribe Márquez, un personaje muy importante para la creación de las izquierdas en Colombia. Fue el primer secretario del Partido Socialista Revolucionario y luego pues siguió militando en las izquierdas. También es sobrina de Jorge Uribe Márquez, quien fue muy cercano de Gaitán, pues, en fin, era su guardia más cercana, digo yo, su sector, su círculo ahí se diría más cercano. Casada con Francisco Trujillo, también una persona muy importante en las izquierdas colombianas, y ella misma, Tila, por supuesto, es alguien que para mí es un honor entrevistarlo, también a Jorge. Bueno, tiene mucha producción, 5 libros, el más conocido, y para los historiadores lo pongo a leer en mis cursos, es Los años escondidos, que ya lleva 4 ediciones. Y hace parte de la Corporación María Cano, también yo hago parte de eso, como un colectivo que estamos buscando recopilar y por lo menos ubicar los archivos de los movimientos sociales y las izquierdas en Colombia. Y tenemos también a Jorge Zavala, es profesor de educación física, fue militante del Partido Comunista de Colombia, Partido Socialista Democrático, también conocido por un tiempo así, y luego hizo parte del sector duranista, bueno, un sector que salió expulsado por un tiempo del Partido Comunista y que se conoció como Partido Comunista Obrero. Allí tuvieron alguna relación cercana con Francisco Trujillo, y bueno, la familia Zavala es también algo, una familia muy importante para las izquierdas en Colombia, no solamente por esa vieja vinculación con los partidos o facciones del Partido Comunista, sino porque estuvieron muy cerca de actores, bueno, Gaitán, pero luego con Camilo Torres. De hecho, Germán Zavala es uno de los compiladores, pues, de una de las obras clásicas de Camilo Torres, y bueno, para mí realmente también es un honor contar con ellos en este programa. Comenzaríamos por preguntarles, tal vez con Tila, primero las damas, las compañeras, después con Jorge, ¿cómo fue, digamos, su acercamiento no al gaitanismo estrictamente, su conocimiento del gaitanismo, cómo podríamos recordar ese movimiento gaitanista, qué rasgos tendría, y si, bueno, tienen algunos recuerdos también, en este caso tú, del mismo Gaitán, pues te agradecería que nos lo contaras. Bueno, buenos días, gracias por tus palabras, y muy contenta de estar aquí, de poder contribuir de alguna manera a la historia que es tan olvidada en nuestro país. Qué importante que esto se siga haciendo, y se siga haciendo, ojalá, muy en grande, con mucha gente. Mira, yo en esos años estaba en el colegio y con anterioridad mi mamá los viernes a todos sus hijos
o con todos sus hijos, inclusive con Tomás y yo, que éramos los chiquitos, digamos, los más jovencitos, nos llevaba al Teatro Municipal a oír a Jorge Eliezer Gaitán. Mamá tenía en el teatro una entrada, no entrábamos por la entrada grande, sino por la vuelta a la callecita por donde entraban los artistas. Seguramente mi tío Jorge Uribe Márquez tal vez le había conseguido eso, que entrara por ahí, porque eso le daba la facilidad de quedar adelante. Entonces, ella, todos los viernes íbamos a escuchar a Gaitán, y a eso lo llamaban los viernes culturales. Ajá. Ese es como mis primeros recuerdos y mis únicos de la figura de Gaitán, que era imponente, que era sobrecogedor, que movía el cuerpo mucho, con fuerza, como si lo que estaba hablando le diera más fuerza con sus movimientos del cuerpo entero. Pero había momentos también en que sonreía o reía la gente. Ahora, lo que él decía, que para mí era familiar por lo que siempre se estaba oyendo por radio, en ese tiempo era radio. Luego en la casa, mamá y mis hermanos mayores lo comentaban en la mesa, eso se comentaba, eso se hablaba. Y claro, esa fue parte de mi formación, esa época del 9 de abril o de antes del 9 de abril, de antecitos. Bueno, y otra cosa que recuerdo muy bien es la marcha de antorchas, que mamá nos llevó del barrio donde vivíamos, dieron las antorchas y lo mismo, íbamos con mamá y íbamos con mis hermanos mayores y todo el mundo llevaba la marcha, las antorchas. Era impresionante, realmente es una escena que nunca se me ha quitado de la cabeza y que la asocio inmediatamente con la oración por la paz de Jorge Eliezer Gaitán. Tiempo después, de día, en la Plaza de Bolívar. Pero yo asocio esas dos cosas, esa marcha de antorchas con eso que después, con eso. ¿Por qué? También porque yo sabía, o de niña, me quedaban frases, y eran frases que en el colegio yo las repetía, porque muchas otras niñas también les pasaba lo mismo, iban porque sus mamás o sus papás, o bueno, su familia iba a los viernes culturales. Ya. Y seguían a Gaitán, ¿no? Eso. Ya. Jorge, la misma pregunta, ¿cómo recuerdas a Gaitán? Sí, bueno. O el gaitanismo, y cómo eran las relaciones, por ejemplo, de algunos ya militantes del Partido Comunista con Gaitán, con el gaitanismo? ¿Cómo no? Yo sé que en estas cosas el tiempo es el que manda, y trataremos de ser lo más breves posibles, porque en esto hay mucha cosa de que se pudiera hablar. Sin embargo, la personalidad de lo que atrevidamente uno puede hablar de ciertos individuos es lo fundamental en el trabajo político. Y Jorge Eliezer Gaitán, que yo empecé a escuchar de él en la década del 30, yo nací en 1930, tenía todas las anécdotas que había
en ese momento, después de la huelga de los trabajadores de bananeros en la zona bananera que fueron avaliados, él llegó más o menos hacia esa época a Colombia, que venía de Italia, y se llamó siempre liberal y se unió, pues lógicamente, a lo que ya venía como un propósito nacional en el desarrollo del país, de la llamada Revolución en Marcha, que posteriormente estuvo en manos de Alfonso López Pumarejo. Y cuando llegó Enrique Olaya Herrera a la presidencia, él se metió dentro de la campaña de Olaya Herrera, fue en ese momento elegido para la Cámara de Representantes, y allí en ese momento hizo sus primeros discursos en favor de la zona bananera, y especialmente con motivo del año 29, con el 8 y 9 de junio, cuando el gobierno asesinó al pastuso Gonzalo Bravo Pérez. Y entonces ahí empezó el hombre a conocerse, y él se le veía inquietud en ese sentido y deseos de figurar, ¿no? Porque él siempre tuvo esa manera de ser. Cuando vio que Olaya Herrera no le estaba parando muchas bolas, porque vinieron los antecedentes de la guerra con el Perú y demás, él creó un nuevo movimiento que se llamó la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias, UNIR, y se separó del Partido Liberal. Empezó a hacer sus grandes trámites, aunque ya lo había iniciado con anterioridad, pero no ha tenido el mismo calado, de hacer todo un trabajo en la cuestión agraria a través del proceso legalista que había entonces, para que se les entregara a esos campesinos la tierra. Él lo hacía como abogado, porque ese era su trabajo. Pero luego, cuando ya termina la guerra con el Perú y se inicia la campaña presidencial a favor de López Pumarejo, él empieza también a buscar otra salida. Cuando ya se posesiona López Pumarejo en el poder, en el 7 de agosto del 34, ve que el problema de la tierra, como lo venía haciendo, no le iba a funcionar más, porque ya se veía venir la ley de tierra, la ley 200, que era una cosa que sobrepasaba los mismos trabajos judiciales que él estaba haciendo con los campesinos. Y entonces, es decir, el UNIR lo desorganiza, ¿no? Se acaba con eso ahí, y él entra nuevamente al Partido Liberal. Ese era el ambiente en que se era conocido. Ya estando López Pumarejo en el poder, en el año 36, el gobernador de Cundinamarca lo nombra como alcalde de Bogotá. Y como alcalde de Bogotá, pues eso fue en agosto, en septiembre del año 36, inició su trabajo. Pero él era un tanto caprichoso, un tanto obsesivo, un tanto demasiado ganado a sí mismo, y quería que la cultura en 5 minutos se cambiara, porque es que este país estaba muy atrasado, según sus propias palabras, y exigió, a través de un decreto municipal, que para manejar no se podían poner ruana, y alrededor de eso una serie de cosas, y que además los taxistas tenían que estar uniformados. Vino justamente el problema cultural, que fue el que lo enredó en sus propias espuelas, y terminó en una huelga de choferes de taxi,
y luego la solidaridad de todos los transportadores del país, entraron los tranviarios y luego la cuestión en todo el país se convirtió en un paro nacional en protesta por el capricho de ponerles a los taxistas uniforme. Lo cierto es que esa huelga obligó al gobernador de Cundinamarca sacarlo de la alcaldía. Se solucionó el problema, no hubo ningún detalle especial, pero estos son anécdotas que nosotros sentíamos en ese momento, que ya empezábamos a conocer la vida, de cuál era la manera de obrar de Jorge Eliezer Gaitán. Posteriormente, en el año cuando entró Eduardo Santos a la presidencia, fue nombrado como ministro de Educación y estuvo allí trabajando en ese aspecto, y él era aquí en la Universidad Nacional era profesor de penal y llevaba a los estudiantes a hacer sus visitas al panóptico y demás. Bueno, todo eso se le conocía. Pero cuando ya viene el segundo periodo de Alfonso López Pumarejo, a partir del año 42, entonces López Pumarejo lo nombró, claro, en una tragedia que no vamos a alargarla, que sería muy interesante con el Londoño Palacio y bueno, en fin. Él viene a quedar ya en la segunda parte del gobierno de López como ministro de Trabajo. En razón de que la reacción en Colombia, acaudillada por el señor Laureano Gómez, que al igual que el señor Uribe han hecho invivible la República, empezó a crearle problemas al gobierno de López, haciendo calumnias, que el asesinato de Mamatoco, que bueno, mil cosas, el problema de la Handel, los enredados. Fue llevando, no obstante que Durán en el Congreso como en el Senado había anunciado la posibilidad del golpe de Estado, y que Darío Echandía le dijo que no, que el gobierno, que él era el ministro de gobierno entonces, el gobierno confiaba mucho en sus fuerzas militares. Y entonces Durán le dijo, sí, ese es el problema de estas democracias, que creen demasiado en sus enemigos. Y entonces lo cierto es que le dieron el 10 de julio de 1944, auspiciado por Laureano Gómez, el llamado golpe de Pasto, que fue cuando amarraron a López Pumarejo en la ciudad de cerca de Pasto. Consacá. Exactamente. Y el país se cambió en ese instante. Por un lado la CTC, que era la única central obrera que había, muy unida, muy aguerrida por cierto, muy a cabal con los intereses de los trabajadores, y el Partido Socialista Democrático, que en ese momento aparecía como tal, y llamaron al paro nacional hasta que soltaran a López en los militares, el Diógenes Gil. Y fue una cosa interesantísima. Momentáneamente Darío Echandía, que tomó en ese instante era el primer designado también, aunque posteriormente el primer designado fue Eduardo Santos, pero se hizo cargo del poder profesionalmente, y al otro día, el día 11, Diógenes Gil soltaba a López Pumarejo y se vinieron para Bogotá. Cuando llegaron a Bogotá, pues lógicamente la manifestación fue algo extraordinario por parte de los trabajadores y en general del pueblo colombiano. Y después de eso empezó, gracias a las presiones, al hacer invivible la República, que López Pumarejo presentó la renuncia de presidente, aprovechando que llevaba a su señora
a Estados Unidos a un proceso de tratamiento médico. En ese momento el país quedó bastante traumatizado con esa noticia y empezó a exigir que López tenía que llegar al poder. Él había entregado al Senado de la República el texto de su renuncia y tal día iba a decidirse que aceptaban o no la renuncia. Ese día de cuando se tenía que hacer esa decisión, hubo una manifestación permanente en la Plaza de Bolívar esperando la razón del Congreso para saber si había aceptado o no la renuncia. Porque había sobre eso todo el problema político, que el paro, que en fin, todas esas cosas que se destilan en movimientos políticos generales. A las 7:30 de la noche llegó la comisión del Senado a comunicarle al país y por supuesto a la gran manifestación que había en la Plaza de Bolívar, a decir que el Senado de la República y el Congreso Nacional no habían aceptado la renuncia del presidente López. Pues el alborozo fue total, se disolvió fácilmente la manifestación y no pasó absolutamente nada. Pero hay un hecho muy simpático, que días posteriores, cuando ya venía de los Estados Unidos, una manifestación de trabajadores, especialmente de la CTC y del Partido Socialista Democrático, lo recibieron. Y en esa manifestación él llegó hasta el Palacio de la Carrera, que se llamaba entonces, era por la Carrera Séptima la entrada principal, y la gente lo acompañó y en los balcones del palacio señalaba cómo el Partido Liberal, que se había segmentado en ese momento, estaba haciéndole el juego al laureanismo, y empezó a hablar del laureanismo con todas las eses que tenía que señalar, y le hizo un gran homenaje a la pasionaria en ese momento, porque López siempre terminaba sus discursos diciendo los tres vivas del Partido Liberal: viva el Partido Liberal, viva el Partido Liberal, viva el Partido Liberal. En esta ocasión, frente a todo ese problema que se había presentado dentro del Partido Liberal, por un lado, por otro lado, ensalzando el nombre de la pasionaria, terminó su discurso refiriéndose precisamente a los sectores que hacían invivible la República, terminó su discurso diciendo: no pasarán, no pasarán, no pasarán. Estos son elementos que tienen que ver mucho en el antecedente ulterior de lo que ocurrió con Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Porque Jorge Eliezer Gaitán en ese momento empezó también a renunciar ante la segunda vez que presentó su renuncia a López Pumarejo, ya en una forma más insistente, renunció del Ministerio del Trabajo porque quería ser el que reemplazara a López Pumarejo, o bien por razones de designatura en el Congreso, o bien por elección popular. Este hecho, no solamente de él, sino de otros, porque no es el caso de los otros que no están en el ojo de la mirada hoy ante el acontecimiento del asesinato del mártir de la democracia, Jorge Eliezer Gaitán, también habían renunciado y todos estaban en esa comilitona para querer reemplazar a López Pumarejo. El Congreso en ese momento nombró como primer designado a Eduardo Santos. Bien, llega todo este proceso, no había ningún antecedente pues que dijera mañana va a haber un asesinato, ¿no? Todo estaba dentro de las condiciones generales cuando el 9 de abril todo el mundo salió sorprendido a la 1:05 de la tarde con el asesinato de Gaitán, que dijeron que había sido un tal Roa Sierra.
Bueno, pero Jorge, antes de entrar propiamente al 9 de abril, le vamos a dar nuevamente la palabra a Tila, porque pues Jorge nos ha hecho un contexto muy amplio bueno. de la situación política Sí. del país desde los 30 hasta prácticamente el 46, cuando comienza la campaña de Gaitán. ¿Quisieras complementar algo? Pues Sí. la pregunta era muy recuerdos personales, pero también si quieres complementar algo del contexto político antes de Sí. entrar propiamente en el 9 de abril. Sí, siempre pienso que el contexto político tiene que ir acompañado de las visiones personales, los sentimientos personales, en fin, porque no los puedo separar. Muy bueno, me gusta todo lo que Jorge ha dicho porque lo relata muy bien, a detalle. Y cuando estaba hablando de la cuestión cultural, pues yo también estaba pensando en la cuestión cultural, pero desde el punto de vista de las mujeres. Importante. ¿Por qué? Porque partimos, y eso lo sabe todo el mundo, que en los años 40, pues todavía las mujeres estaban con una cárcel mental así de grande, que venía de todo lo de atrás. Pero se hablaban ya de cosas, se hablaban de cosas. ¿Y de dónde venían esas cosas de las cuales se hablaba? No venían del Partido Comunista, no venían del Partido Liberal como tal, venían de los sectores progresistas que eran gaitanistas. ¿Y por qué lo digo? Porque en el barrio, y como en todos los barrios, ese tipo de cosas se hablaban. Por ejemplo, los problemas de las mujeres en relación con el machismo. El machismo, por ejemplo, claro, estoy hablando así muy, pero espero que poderme expresar bien, poderme hacer entender bien. Cuando la CTC, que era tan fuerte en Colombia, que fue tan fuerte, tenía, digamos, las riendas para hacer planteamientos políticos muy importantes, como lo decía Jorge. Sin embargo, ¿qué era lo que caracterizaba a esa CTC, además de todos esos planteamientos importantes que hacía? El machismo. A nuestra sociedad la caracterizaba el machismo. Entonces, era muy duro, eso era muy duro. Las mujeres en ese momento eran porque pues yo estaba más chiquita, eran como niños porque no tenían ciudadanía. No solamente no existía ciudadanía, es que hasta venían ya en el mercado del trabajo las mujeres, y en esos años 40 muchas mujeres se crearon legiones enteras de secretarias. Pero hasta ahí, ese era el techo. En ese momento ese era el techo. Llegar a ser secretaria era lo más alto, aunque ya por escrito estaba que la mujer podía estudiar, pero eso fue un proceso muy largo. Pero el techo era ese. Por eso toda esa legión de secretarias era casi de niñas que empezaban a ser secretarias a los 14, a los 15 años. Entonces, ya se sentía la necesidad, primero del estudio, y eso en ningún
ninguna organización política la contaba o la decía o hablaba de eso. Eso es ahora. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era así, era el machismo, era muy grave. El voto, ya se hablaba del voto. Y la gente que hablaba, las mujeres que hablaban del voto, las señalaban. Era como un pecado. Es que hasta... Entonces, ni el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ni qué decir. Mira, y estoy hablando de los años 40, cuando, a finales, cuando el 9 de abril. Y un poco lo que sí. Es que hasta el derecho a la vida, porque en ese tiempo, y eso lo deben saber muy bien los abogados, existía eso que se llamaba ira e intenso dolor. Sí. Y a la mujer se le podía mandar a la cárcel, se le podía mandar como loca o se le podía matar. Y se alegaba ira e intenso dolor. Entonces, pensemos en la sociedad en ese momento. Si hasta las organizaciones que se llamaban de izquierda, pues tenían su machismo de izquierda, que era tan terrible como el de la derecha. Pues es lo que yo veo y lo que yo he sentido en la vida. Había un machismo de izquierda. Claro. Todavía lo hay. Ya, por fortuna, ya los jóvenes ya están cambiando. Hay que felicitarlos porque ya su mentalidad está cambiando bastante. Bueno, entonces, vuelvo al comienzo, donde se escuchaban cosas como que, ay, mire, que están hablando del voto femenino. Donde se escuchaban cosas como que, ay, las mujeres van a poder ir ya a la universidad sin problemas. Pues se escuchaba en los barrios. No se les... Claro. No se les escuchaba a los Echandías, a los López, nadie de esa gente hablaba de eso, ningún politicón de la época hablaba de eso. Se escuchaba en los barrios, en los grupos gaitanistas se escuchaba. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque había gente gaitanista que estaba hablando de eso. Yo les decía, por ejemplo, Jorge Uribe Márquez, que lleva al Senado la propuesta del divorcio, de la posibilidad del divorcio. En ese tiempo hablar de eso era, como para taparle la cara. Pero de todas maneras, él era un gaitanista, entonces eso lo hablaban allá, por arriba, y eso salía y eso se veía. Y lo que yo pienso es que los grupos populares gaitanistas fueron una vanguardia de la sociedad de la época. Esa es lo que yo veo. Eso es lo que yo... Y ahí estaba mi mamá, y ahí estaban las amigas de mi madre, las mujeres con las que se hablaba. Y ya empezaban a hablar de cosas entre mujeres. Todavía no se hablaba en público. Todavía no se decía por radio las cosas. Pero sí, estaba ya, era una época que a lo mejor por el trabajo y por la necesidad del estudio se estaba ya empezando a cambiar la visión de cómo debían ser las mujeres, y en eso indudablemente la visión de Jorge Eliezer Gaitán fue importante. Bueno, a propósito de esto de que Tila comenta un aspecto cultural político muy importante, yo tengo entendido que había una militante comunista que era Mercedes Abadía, me parece, que también se movió un poquito en términos del voto en esos años, no necesariamente digamos feminista, pero sí pugnando también por una mejor figuración de la mujer. Pero entonces quisiera aprovechar, Jorge, para preguntarte, antes de entrar en lo que nos convoca, las relaciones entre el Partido Comunista o Partido Socialista Democrático y Gaitán, ¿cómo eran?
Porque Sí. como en el pasado habían peleado un poco y creo que Gaitán no era muy... No. Eso es no era pera en dulce con los comunistas y viceversa. Eso que tú acabas de preguntar es pues la pera en dulce del momento, ¿no? Porque mientras él estaba haciendo, que yo señalaba hace un rato, Gaitán, sus juicios de tierras en el año 32, 33, 34, el Partido Comunista recientemente fundado, cuya fecha se señala el 17 de julio de 1930, estaba en lo mismo y estaba enfrentado al gobierno de Olaya Herrera. Y no lo bajaba de Olaya Petróleo y gargajo del imperialismo, cosas así, vulgaridades incluso desde el punto de vista político. Y frente a la cuestión de Gaitán, como estaban en la misma pelea, Gaitán lo hacía desde el punto de vista, dijéramos, jurídico, legal, a través de las existencias, y el Partido Comunista con, ¿cómo se llamaba? ¿Vieira o...? No. Guillermo Hernández Rodríguez. Hernández Rodríguez, se me estaba escapando el nombre, de Guillermo Hernández Rodríguez, estaban enfrentados contra el gobierno de Olaya y luchaban contra la guerra del Perú, hablando de guerra a la guerra. Es decir, copiando un poco la máxima que Lenin sacó cuando la Primera Guerra Mundial, que era otra cosa distinta, pero aquí en una forma insulsa, sin principios, inadecuada para el momento, sacaban lo mismo. Y entonces se terciaron más bien en la lucha frente a Gaitán. En ese momento llegó una carta del Sexto Congreso de la Internacional Comunista, en donde, bueno, es casi un libro esa carta, y en donde señala a los sectores del liberalismo como los enemigos de la revolución, y a un tal Jorge Eliezer Gaitán que habla del unirismo, que era también un enemigo de la revolución. Entonces, ese era el problema entonces. Y en la década del 30, por decirlo así, siempre entre Gaitán y el Partido Comunista existió una confrontación. En gracia de eso y de cualquier otra cosa, porque sin querer hablar, porque eso tema de otro momento, en ese momento ese partido era un partido sin principios que hablaba simplemente de la oposición sistemática, y todo lo que viniera del gobierno era delegado por el imperialismo. Bueno, en fin, de eso también hay mucha lana de donde cortar, pero me refiero especialmente cómo ese era el momento que vivía el Partido Comunista frente a Gaitán. Solamente después, ya en agosto del año 39, cuando viene un pleno del Comité Central del Partido Comunista y llegaron los delegados de todas las secciones de Colombia, donde estaba la organización regional del Partido Comunista, y llegaron a la discusión de cómo las cosas no podían ser así, que como el problema de López, es decir, todo el menaje político del momento. Y Augusto Durán en ese momento, que ya había fundado la Fedenal en el año 33, 34, y que en el año 36 había organizado en Barranquilla ¿cómo se llama? Un acto. ¿El Congreso o qué? No. No, un congreso convocado por los trabajadores en Barranquilla y particularmente por la Fedenal, con el testimonio del presidente de la República, para presentarle
a todas las compañías navieras, no un pliego de peticiones porque no se llamaba así, pero sí a manera de pliego de peticiones para que el gobierno de López, que servía de testigo, los navieros no fueran a incumplirlo. Eso fue eso tiene su nombre, que ahorita no me recuerdo, que lo llamaron el 17 de julio, que se hizo en conmemoración a la fundación del partido en Barranquilla. Augusto Durán había sido ya concejal de Barranquilla y en ese momento era diputado de la Asamblea del Atlántico. Cuando llegó el pleno, a que estoy haciendo referencia del Partido Comunista, llegó con una aureola especial de todo lo que había hecho. Y todos estaban, inclusive dentro del mismo comité central, echándole codazos al secretario general del partido en ese momento. Se me olvidan esos los nombres, ya como que después de los 90 años empieza ya a volverse uno un antanas mocus. Pero bueno. Creo que era un Gilberto Vieira. No, el que era secretario general era Torres Giraldo. Torres Giraldo, Ignacio Torres Giraldo, venían acusándolo de trotskista. Y en ese momento, por fortuna o por desgracia, salía de la Unión Soviética Trotsky para asilarse en México. Y entonces todo eso venía como a estilarse como en un clima espeso. Cuando fueron a nombrar el secretario general, resulta que por unanimidad no hubo un voto en contra, ni siquiera el de Gilberto Vieira. Eligieron a Augusto Durán como secretario político del Partido Comunista en Colombia. Ahí empezaron a cambiar las cosas. Entonces, el nombre del periódico, que se llamaba Tierra, lo cambiaron por el de Ahora, porque estaba terminando la Guerra Civil Española, y en gracia de un matutino que salía en España, que se llamaba Ahora, lo hacían ¿cómo se llama? Sí, como un homenaje a los republicanos de ese momento. Luego viene en el año 40, que prácticamente empieza la Secretaría General de Augusto Durán, en donde nombran a Gilberto Vieira como director de Ahora, ¿no? Y ahí empiezan las pequeñas pullas ulteriores, porque cuando ya Gaitán, que se creció, que quería ser presidente y qué tal, quienes dentro del partido existían ciertos sectores antigaitanistas, empezando por Gilberto Vieira. Y yo les cuento esta anécdota no porque, sino para hacerles ver el problema. Ahí en el Diario Popular que quedaba ahí en la carrera novena número 2144, había la entrada y a la derecha estaba un cuarto así como este, que era donde ponían el papel para efectos de sacar Diario Popular. Estábamos ahí, Zapata Olivella, García Zapata, William, bueno, todos los estudiantes de la época. El único que era estudiante, pero que era el que menos estudiaba, era yo, que estaba aún de corta edad con respecto a los demás, pero que yo estaba ahí presente. Conversando ahí, acostados encima del papel, y haciendo chistes de estudiantiles, pero conversando del problema político. Cuando casi como a las 6 de la tarde, un poco antes, salía de Diario Popular Gilberto Vieira y entró ahí al cuarto donde estábamos todos el grupo de estudiantes, éramos algo así como unos 10 o 12. Dice, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Están muy ocupados? Digo, no, camarada, lo que usted diga. Digo, ¿por qué no vamos aquí abajo del
aquí a Paiva, abajito ahí de la estación de la Sabana, ahora a las 6:30, y le saboteamos en una conferencia que tiene Gaitán ahí, dizque para su candidatura. Y vamos, y él le dijo a los estudiantes, todos dijeron, sí, claro, salimos. Y nos empezamos a salir todos. Cuando íbamos en el corredor para la salida de la calle, llegó el camarada Nelson Robles, que tenía que ir a entregar algún artículo para el periódico. Yo, ¿para dónde van? Y entonces le dijeron los estudiantes que salían, no, es que vamos a esto y tal. Dijo, no se puede, no hay que ir a ella. Gaitán es una persona que se está ligando a las masas, y nosotros no podemos estar en contra del gaitanismo porque sí, tal. Y entonces nos convenció y nos fuimos cada uno para su lado. Pero yo cuento esta anécdota, un tanto idiota la anécdota, pero que está diciendo que era lo que había dentro del partido. Ya. Y esa era la posición de Viera, una posición antigaitanista. Continuamos entonces y vamos a abordar ya las vivencias, las lecciones que nos queda de este 9 de abril de 1948, hace 70 años ya. Entonces, Tila, nuevamente, más que contarnos estrictamente la historia, que aquí los estudiantes de historia ya más o menos la conocen, es cómo viviste tú ese día, esos días, y luego vamos a entrar más tarde en la pregunta de qué va a derivarse en eso, pero ¿cómo fue tu vivencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Duro, pero bueno. Uy, se me estruja así el corazón cada vez que recuerdo el 9 de abril. Para mí comenzó porque estaba con las niñas esperando el bus del colegio, 1 de la tarde, en el barrio, cuando 1:10, creo, empezaron a gritar, mataron a Gaitán, el grito ese terrible. Y venía un bus, entonces un poco de gente que estaba ahí nos tomaron a las niñas y nos metieron a ese bus. Pero no sabíamos qué pasaba. Solo el grito, mataron a Gaitán, que ya eso sí era terrible para las niñas, pero entonces ese bus arrancó del barrio y vino a parar en la avenida Jiménez con carrera séptima. Justo ahí cerquita donde lo mataron. Ahí nos bajaron y éramos como 6 o 7 niñas y nos cogíamos de las manos. Y ya ahí fue el sitio y estaban tumbando un tranvía. Y lo estaban quemando. Ya estaba quemando. Entonces venía tanta gente de tantas partes, por todos lados, que aquello era como una locura terrible. El caso es que a un tiempo muy corto yo me vi sola. No estaba ninguna de esas niñas que después, tiempos después nos hablábamos y nos había pasado lo mismo. Las multitudes nos separaban hasta que quedamos completamente dispersas. Entonces, cuando viene, lo que vemos es, ¿cómo se llama? La entrada a las... como habían soltado a toda la gente de las cárceles y eso, en los saqueos. Los saqueos. Pues no sabía uno para dónde moverse porque lo llevaban las multitudes. Estando en eso,
un tiempito más largo, de pronto 2 niñas más que eran muy conocidas, Susana Molina, una de ellas, y Marina Carrillo, otra niña, que era hija de las tabacaleras, que, o sea, las madres de ellas eran compañeras y conocidas de mamá. Entonces las 3 nos encontramos y nos agarramos de las manos y ya dijimos, no nos vamos a soltar, no nos vamos a soltar por nada del mundo. Bueno, así llegamos a la Plaza de Bolívar, pero ya en medio de las llamas, en medio de las llamas. En la calle 11, con carrera sexta, estaba el Ministerio de Justicia, creo que era el Ministerio de Justicia, y tenía en la entrada de su puerta 2 mujeres de piedra inmensamente grandes. Ajá. Las tumbaron y las piedras empezaron a rodar por toda la calle 11 para abajo. Entonces, a quien cogiera una piedra de esas, entonces, esa fue como la primera cosa muy brava que logramos esquivar, las piedras de esas mujeres que venían rodando. Pero también vimos algo, y hasta el día de hoy yo no tengo claridad, es por qué en las iglesias, en la parte de arriba, se hacían los francotiradores. Eso no lo sé, nunca lo he sabido, nunca me ha quedado claro, pero lo vimos en la propia catedral, porque se veían perfectamente pues, que disparaban de ahí. ¿A quién le disparaban? No sé. El hecho fue que alcanzamos a atravesar la puerta de la catedral y nos metimos a la puerta que seguía, que era una puerta donde estaban los estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana, si mal no estoy. Era una universidad. Entonces, teníamos... ¿Cómo nos vestíamos? Porque esto es importante. Unas medias negras, debajo, bueno, la ropa interior, el vestido, luego los delantales y luego un abrigo. Así era como nos vestíamos las niñas. Entonces, al llegar ahí, ya había una serie de heridos ahí, y esto ya era sangre que los pies se nos ensangrentaban. Entonces los estudiantes nos dijeron, quítense lo que alcancen a quitarse ¿cómo se dice? ¿Para hacer vendas o para...? Sí, para hacer vendas. Entonces nos quitamos el abrigo, nos quitamos los delantales y los entregamos. Ajá. Y quedamos con el solo vestido. Y ahí pasó un tiempo, vimos los tanques, los que pasaron para la plaza, creo que iban. Hasta ahí llegaron. Sí. Y ahí se devolvieron, y ahí aplanaron gente. Y eso lo vimos, así, con cuidado, sacábamos la cabeza. Y ahí pasó un tiempito, eran unas horas, serían las 5 ya, desesperadas, cogiendo heridos, todas ensangrentadas. Dijimos, no, vámonos, salgamos de aquí. Entonces, un señor que estaba ahí dijo, pero es que es muy peligroso, están disparando de todas partes. Esperen, yo miro. Ese es otro momento terrible. Bueno, tú me dijiste que cómo lo había vivido y lo viví así. De eso se trata. Entonces, él sacó la cabeza para mirar y le pegaron un tiro aquí de Mauser.
y con ese tiro el cuerpo retrocedió y nos cayó a nosotros. No me acuerdo si fue Susana o fue Marina que dijo, ¿quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y le metimos las manos y encontramos que era un sastre, unas con su dirección, calle 22, no sé. Entonces dijimos, tomemos esto, porque algún día tenemos que ir a buscar esa familia de este hombre, pero bueno, muerto quedó ahí. Pasa un tiempito más, dijimos, no más, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir. Y ya llegó un momento en que nos volvimos a coger las manos, dijimos, vamos a salir. Entonces salimos contra las paredes y la puerta de la catedral, por ahí salimos. Ya por la séptima era imposible pasar, el calor de una parte, los aguaceros de otra parte. Sí, estaba lloviendo ya. Cada rato llovía. Eso fue lo que creo que no dejó prender más. Bueno, el hecho fue que gritaron que fuéramos esas niñas. Entonces dijeron que vayan a la quinta estación, que se vayan para la quinta estación. Como era una Bogotá chiquita, todo el mundo sabía dónde era la quinta estación, que era en la carrera quinta. Ahí en la Macarena, cerca de la Macarena. En la Macarena. Ahí todavía está esa casa, creo. Sí. Entonces, nos vinimos, pero ya hacia la 26, ahí en la 26, yo me encontré con Francisco, que todavía no era así mi novio, sino, pero ya nos acabamos de conocer hace poquito. Entonces nos fuimos con él, porque ya se perdieron, me volví a perder de las otras niñas. Entonces él me agarró de una mano y dijo, bajémonos por aquí. Y nos intentamos bajar por la 26, pero venían unos estudiantes, muchos estudiantes. Y detrás, pues es lo que en ese momento no, pero luego nos damos cuenta, y detrás venía infantes de marina. Entonces esos estudiantes, uno de ellos me pasó una cosa así, y eran balas de Mauser. Y yo cogí ese paquete de balas y me lo metí entre el bolsillo. Y ya venían los otros. Y en ese momento nos cogieron a las pocas, o las personas que estábamos ahí, y nos metieron donde eso, esto es muy importante, que tampoco lo he visto bien, donde es hoy el Hotel Tequendama. Eso era la escuela militar. Ahí nos metieron. Ahí fusilaron gente. Y nosotros lo vimos. Me metieron con Francisco. Y ahí fusilaron gente. Y viera perfectamente las 3 órdenes de fusilamiento. Y esto ya era de noche. Nunca he sabido bien qué más pasó ahí. Un hombre que había estado prestando servicio militar con Francisco, un militar, llegó, vio a Francisco, lo saludó, seguro habían sido muy amigos, y él fue el que dijo, vamos, salgan por aquí, porque aquí los van a matar. Y salimos con él. Él nos sacó de allá, o si no, no podría haber contado esta historia hoy. Por fortuna. Ni hubieran nacido mis hijos. Entonces, ese hombre nos sacó de ese sitio. Entonces yo le dije, Francisco, yo iba, o no sé si ya se lo había dicho, para la quinta estación. Dijo, entonces vamos para la quinta estación. Y subimos.
Y al llegar a la carrera quinta, vino otra cantidad de gente y nos separó. Nos volvió a separar. Entonces yo seguí sola. Y cuando ya estaba, ahí había unas zanjas muy grandes porque estaban arreglando esa carrera quinta. Y en el balcón yo alcancé a ver a Jorge, mi tío. Dije, sí, es ahí donde yo tengo que entrar, que él me vea, pues que me va a ver de noche. Y en medio de toda esa gente. Cuando yo alcancé a llegar ahí, vi a uno de mis hermanos y él me vio a mí y yo no sé cómo hizo y nos cogimos de la mano los dos. Entonces él me tenía así para no separarnos, pero de pronto gritaron, vienen los tanques, que venían del norte, así. Entonces la gente toda se botó a las zanjas. Y ahí nos separaron con mi hermano. Bueno, así siguió la noche. A la mañana o a la madrugada, alguien me dijo, ese amigo tuyo con el que estabas ayer lo mataron. El cuerpo está o sea, Francisco. El cuerpo está en tal parte, en la avenida Jiménez. Entonces yo me fui a buscarlo. Y ahí, estando ahí, en ese día, dijeron, no, todos los cuerpos que estaban aquí los están pasando ahí de a pocos al cementerio arriba. Entonces ahí en ese momento bajaba una hermana mía y nos encontramos y nos abrazamos. Se llamaba Olga. Entonces dije que los cuerpos, esa historia. Y nos vinimos las dos a buscar. Y había hileras ahí o sea, ¿qué había ahí? Es que mi memoria también me falla. Estaba una emisora de radio nacional. Estaba la emisora nacional. Son tantas cosas lo que hay que pensar en eso. Que estaba la nacional y luego el cementerio. Y estaba también el cementerio de los suicidas, que existía en ese tiempo. Y estaban poniendo a la gente, y hasta abajo, en hilera. Pero muchos muertos los ponían boca abajo. Entonces yo me puse a voltear muertos para ver cuál de esos muertos eran mis hermanos. Con Olga nos pusimos a voltear muertos, donde veíamos un vestido como parecido de que, Miguel, de que el otro, ¿sí? Y los volteábamos, pero no, a ninguno de mis hermanos murió ese día. No tuvimos la suerte de vivir. Eso fue el 9 de abril, fue terrible. Fue terrible. Ya. Gracias, Tila, mientras ahí tomas aliento nuevamente. Jorge, el tiempo va corriendo, pero sí, a ver, tú... Lo hacemos lo más rápido posible. Desde luego que el 9 de abril nos cogió a todos por sorpresa. A la 1:05 que mataron a todos, nos estuvimos dirigiendo hacia las oficinas del Partido Comunista Obrero que quedaban en la calle 15 con carrera 9. Estando ahí, eran como las 2:10 de la tarde, que estábamos llegando a ver qué se hacía. Llegó una comisión de gaitanistas a buscar al camarada Augusto Durán. Y lo llevaron al periódico Jornada, que quedaba en la calle 15, abajo de la carrera que 10ª. Estaba en la dirección Jorge. De abajo de la carrera 10ª. Y para que le dijera a los gaitanistas en general qué había que hacer.
Cuando llegamos, porque yo fui acompañándolo, en un salón grande, estaba repleto, no sé cuántas personas habrían, pero estaba lleno. Y le dieron la palabra a Durán y les dijo, palabra más, palabra menos. Lo álgido de la situación. Dijo, lo que importa es organizar a la gente. Organizarla para que no vaya a caer en los desmanes ni en las ¿cómo se llama? Saqueos. Los saqueos y tal. Y sobre todo, que no se vayan a emborrachar. Estaba anotando la necesidad de que se hiciera entonces, en primer lugar eso, de no dejar caer en la anarquía a la gente, y hacer un paro nacional inmediato. Y además dijo que no hay ni necesidad de convocarlo porque ya el país está parado, pidiendo la renuncia de Ospina Pérez y que posesionen al primer designado. Esas fueron las palabras. Hay que tener cuidado. Cuando salimos de ahí, que serían las 2:30, ya todo lo que él había dicho estaba sucediendo. Como tú decías, habían volteado buses, estaban incendiando. Ya habían incendiado el Palacio de Justicia ahí en la calle 11 con Carrera Sexta, y los presos que habían salido eran los que habían iniciado todos esos saqueos y todas esas cosas. Y la gente, en muy buena parte, ya estaba borracha, diciendo que iba a Gaitán. Pero esa situación ya era incontrolable. El país estaba ya en la anarquía. Y ese fenómeno es el fenómeno que nosotros necesitábamos, la reacción necesitaba para poder conseguir su cometido. A esa hora ya no pudimos ni siquiera entrar otra vez a las oficinas del Partido Comunista Obrero porque ya todo estaba incendiándose y no dejaban pasar, habían cerrado la casa, en fin, todo. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para hacer un comunicado? Y nos pusimos a decir, con el compañero Adán Ortiz Salas, que un viejo dirigente de las bananeras, no, vamos a conseguir unas máquinas de escribir, por lo menos una, para poder escribir alguna cosa y hacer un mensaje. En esas, todo estaba ya saqueado. Fuimos al Capitolio, ya lo habían robado, en todas partes. Entonces, con el compañero Marino José Colina, un compañero de Venezuela, miembro del Partido Comunista Obrero, nos fuimos porque donde sonaba era la emisora nacional. Y nos fuimos para allá. Había un pelotón bien grande de soldados con su verdadero jefe ahí y tal y qué sé yo, y adentro el uno se tomaba el poder, el otro que era del partido no sé qué, el otro, es decir, diciendo barbaridades, anarquizando y no dando ninguna orientación. Me dice el compañero Colina, no, vayámonos de aquí porque este pelotón en un momento va a entrar a sacar a todo el mundo y mata a todo el mundo. Nos retiramos. Cualquier 2 o 3 cuadras que iríamos arriba, el Chichón Herón, y cogieron y a todo el mundo lo sacaron y lo mataron al que encontraron, y los que no se dejaron matar salieron por detrás hacia el cementerio. ¿No? Entonces, estos son fenómenos que ocurrieron en ese instante. No había ninguna dirección política por parte de nadie. Nadie podía controlar el problema, ni los liberales, que eran los que tenían la mayor fuerza de cohesión masiva en el país. No lo podían hacer nadie, y mucho menos, como en otra ocasión lo hubiera dicho Gilberto Vieira, nosotros dirigimos, ¿no? No, porque Gilberto Vieira ese día a las 3 de la tarde, tú me lo recordabas, había entrado a El Tiempo y estuvo con Calibán hasta las 6 de la tarde. ¿Y por qué hasta las 6 de la tarde?
porque a esa hora lo sacó el incendio del edificio del Tiempo. Pero ellos no estaban. Cuando uno salía a la calle, a todos los que eran áulicos de Gilberto, los veía uno completamente desorientados, no sabían qué hacer, corrían para un lado y para otro. Pero los saqueos no fue un problema exclusivo de la gente. Claro que los que salieron de la cárcel estimularon eso para que todo el mundo cogiera y intentara y que se emborrachara y qué tal. Sino todo el mundo hizo parte de los saqueos. Yo vi a un magistrado de la corte que salía de una librería lleno de libros, esos libros que necesitaría o no, que se los había robado de la librería. Entonces, quieren decir, es que la ES de la sociedad vino a hacer estos desastres y se robó y saqueó y hizo y tornó, incendió y demás. Y eso no deja de ser cierto. Esa es de la sociedad en donde se incluían hasta los magistrados, hicieron todo el problema de la anarquía en el país. No fue un problema exclusivo de determinados sectores, fue un problema de toda la sociedad colombiana que no sabía para dónde iba. Estaba muy parecido como cuando estamos hablando de las elecciones presidenciales ahora. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, sí. Pero de todas maneras, nunca pudimos encontrar la máquina de escribir. Y entonces no pudimos hacerlo sino a mano. Y a mano nadie nos entendía. Pero no quiero señalar, de dejar pasar por alto, cómo el problema del ¿cómo se llama?, del ejército empezó poco a poco a tomar posiciones. Y cuando nos vimos al otro día, nos dimos cuenta de que los soldados no sabían español, habían sido traídos de Panamá, de la soldadesca norteamericana, a que controlara el país. Ese fue el estado de sitio y no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Eso fue el 9 de abril. El primer comunicado que políticamente se vio fue uno que sacó el Partido Comunista Obrero diciendo, hablando sobre la verdad del 9 de abril y quién había matado a Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí señala cómo el 7 de abril, en la noche, en la casa del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Zuleta Ángel, se reunió Mr. Marshall, que era el jefe, el secretario de Estado y venía como jefe de la delegación de Estados Unidos a la conferencia panamericana, se reunió con Laureano Gómez. Y ahí, pues, tú no me preguntas si qué dijeron, pues que voy a saber, pero lo cierto es que el 9 de abril, de esa reunión del 6 de abril en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Zuleta Ángel, salió el asesinato de Gaitán. Y a Gaitán lo mataron a la 1:05 y pusieron de parapeto a un tal Roa Sierra, que tenía, pues, ahí en eso hay muchas anécdotas y le han hecho hasta casos novelescos, en fin. Y el que lo mató, ¿no?, el detective que estaba detrás de que mató a Roa Sierra, le disparó a Gaitán. Y entonces toda la chusma se le vino. Y el tipo corrió a la droguería Granada, hoy es un edificio de otro orden, él se metió allá detrás de los esteros, la gente entró, lo sacó, lo linchó y lo arrastró hasta frente a la Ciudad Carrera y lo dejó ahí tirado. Esas son cosas que ocurrieron el 9 de abril, pero no lo cuentan así, sino lo cuentan de acuerdo con los intereses de cada cual. Ya. ¿Sí, bien? Muy interesantes esas versiones. Pues habrá posibilidad que los estudiantes y los oyentes contrastemos estas versiones con otras que se han publicado, pero realmente ahí hay algunos elementos que habrá que trabajar hacia el futuro. El tiempo ya no nos da, entonces en un minuto, lo más breve que puedan, pues es la pregunta: ¿qué quedó del gaitanismo? No qué pasó
porque sabemos la violencia, Sí, pero, sí, sí, todos. sino que quedó el gaitanismo, murió Ah. con Gaitán. Pues yo sé que Jorge Uribe Márquez estuvo un tiempo, incluso bueno, después algunos dicen que revivió algo con Rojas o con la Napo, algunos incluso dicen que hasta en la izquierda, en las FARC, pudo haber quedado el gaitanismo, o eso murió. Tila, ¿qué opinas tú? Bueno, yo quisiera contar qué pasó en los días siguientes. Bueno, ¿Qué pasó? Muy breve. Así a grandes rasgos. El ejército entrando a todas las casas en Bogotá, rompiendo colchones, rompiendo muebles. ¿Qué buscaban? Decían que buscaban los elementos robados de los almacenes. Pero, además de los elementos robados de los almacenes, sí se sabía y se comentaba que a los líderes, por lo menos en conocidos de los barrios, también se los llevaba. Entonces debía ser que el pretexto era el primero y le servía para lo segundo. A mi casa, por ejemplo, llegaron, eso no quedó ni un cuadro en su puesto, nada. Y mamá, que tenía muchas cosas de la época de trabajo político de ella y de mi papá, y que tenía, bueno, me imagino que guardaría algún recuerdo de cuando Jorge Eliezer Gaitán defendió a Tomás, cuando las bananeras. Es decir, nada de eso quedó. En todas las casas se sabía en el barrio que las entraban y desbarataban hasta las ollas, que había ollas de barro en ese tiempo. Hasta las ollas quedaban rotas así en la calle. Uno pasaba y veía ollas rotas, pedazos de cartones, todo, y eran los saqueos de esa cuadra, digamos, ¿sí? Pero eso era, y uno ahí, y me acuerdo de, como dice Jorge, de una anécdota, porque es que las anécdotas son muy ilustrativas. Mamá seguramente guardaba cosas de los años 20, y había un aljibe en la casa, y cuando llega el ejército, un hermano mío se fue y cogió todos esos papeles y los mandó al aljibe. Pero donde no los mande... pero estaba seco el aljibe, ¿o qué? No, después los buscaron. Ajá. Pero en un aljibe hondísimo, y estaba, sí, medio seco. Pero allá mandaron, y entonces ahí sí no se metió el ejército, al aljibe. Fue una buena idea. Uh-huh. Pero así se duró bastante tiempo. Uh-huh. Ahora, la pregunta tuya es muy larga, yo se la voy a dejar a Jorge que la conteste, porque si no nos demoramos. Pero en realidad... yo creo que fue distinto en distintas partes del país. Se conservaron, claro, estaba muy caliente, la gente estaba indignada, la gente estaba, lo que ha tocado vivir varias veces, ¿no? Cuando cuando matan un líder y mucho más como él. Pero yo creo que poco a poco, paulatinamente, sí fue debilitándose, indudablemente. Además porque con el tiempo, ¿qué es lo que con el tiempo uno se da cuenta de cosas que pasaron que en ese momento, por ser niño, no se daba cuenta. Pero, por ejemplo, con el tiempo yo me he dado cuenta que el gaitanismo no tenía una organización. Y al no tener una organización, pues era muy difícil. Es decir, era Gaitán, pero
y también en gran parte la gente que estaba en torno a Gaitán, claro, como dije hace un rato, y que hablaban de cosas importantes, pero el gaitanismo, fuera de el fervor en los barrios, organizadamente no estaba, no había una organización, o de pronto la habría en otras partes, no lo sé. Yo dejo aquí porque... Ya. Gracias, Tila. Bueno, Ok, en ese sentido, pues es mucho o poco lo que se puede decir, ¿no? Lo cierto es que, para tomar las palabras de un poco de Tila, es el caudillismo el peor enemigo de cualquier organización. Y desafortunadamente, para el caso, Jorge Eliezer Gaitán era un caudillo. Y un caudillo que no admitía sugerencias u observaciones sobre determinadas cosas, porque él las señalaba y tal y como las señalaba tenía que realizarse porque sí. Ese caudillismo es una de las experiencias que aún no ha superado el movimiento social en Colombia. Aún nos quedan todavía rasgos de caudillismo que no nos están dejando salir al llano apropiado a la solución política de la nación. Pero por otro lado, queda una gran cosa, no de movimiento gaitanista, porque en eso el oportunismo quiere tomarse todo y decir que él era el gaitanista número uno, o esa persona, y que tal y que sé yo, y que por esa razón todos tienen que venir a apoyar. Ese problema oportunista sigue subsistiendo. Hay quienes todavía hablan de Gaitán con movimiento, inclusive hasta hay una cosa guerrillera ahí rara que se llama Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Bueno, una cosa perfectamente absurda. Pero bueno, lo estoy señalando para hacer ver cómo el oportunismo siempre está en la palestra para salir al paso. Pero hay una cosa esencial, y es el asesinato del mártir de la democracia, Jorge Eliezer Gaitán. Nos dejó una gran experiencia que seguramente nunca más se volverá a suceder en Colombia. Y fue esa anarquía que hemos estado señalando, de todo ese despropósito de avalancha, de incendios, de asesinatos, todo lo que ustedes quieran, que ocurrieron el 9 de abril. El llamado Bogotazo no podrá, y esta es una sentencia que la estoy diciendo no porque lo diga yo, sino porque es un opúsculo de los procesos sociológicos cuando se vienen a estudiar, que las grandes experiencias sociales se tienen que volver a repetir según el caso, o no se tienen que volver a repetir. El caso del 9 de abril es la gran experiencia social que quedó en Colombia para no volver a hacer bogotazos y salir siempre al desarrollo pacífico de la revolución. Bueno, pues creo que mejor lección no nos podría dar ningún profesor de historia. Les agradezco entonces a Tila, a Jorge Tila Uribe, Jorge Zavala, y a ustedes por la paciencia de escucharnos. Entonces seguimos pendientes de nuevos programas de Autores de Historia.